Qué alegría poder compartir este espacio contigo. Bienvenidos a Voces Pedagógicas, un lugar donde hablamos de educación, pero no desde lo complicado, sino desde lo real, desde lo que vivimos en el aula y también desde lo que sentimos como docentes. Yo soy Karen Dayana Machado Vallejo y hoy quiero invitarte a que pensemos juntos en algo muy importante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué enseñamos como enseñamos? O sea, en serio, ¿por qué hacemos lo que hacemos en clase? Porque si lo pensamos bien, muchas veces enseñamos como nos enseñaron a nosotros. Repetimos prácticas, repetimos formas, repetimos incluso frases, sin detenernos a pensar si realmente esto funciona hoy. Y no es que esté mal, pero sí es necesario cuestionarlo, porque nuestros estudiantes no son los mismos de antes, el mundo cambió y la educación también debería de cambiar. Así que hoy quiero que hagamos un viaje por la historia de la educación, pero no solo para conocerla, sino para entenderla y sobre todo transformarla. Mira, si nos devolvemos un poco en el tiempo, la educación era muy diferente a la de ahora. Imagínate un salón de clase, filas organizadas, todos los estudiantes en silencio y el profesor al frente hablando. Solo él habla, porque los estudiantes solo escuchaban, copiaban y memorizaban. No había ese espacio para que ellos opinaran, para que preguntaran, ni para equivocarse, porque equivocarse era y estaba mal visto. Era una educación muy centrada en la disciplina, en el orden, en hacer las cosas bien, pero muchas veces sin entender realmente. Y claro, eso tenía una razón de ser, porque como lo explica Osebash, los sistemas educativos se fueron construyendo según a esa necesidad de la época, de cada época. Es decir, que la educación siempre responde a qué? A la sociedad. Si la sociedad necesitaba personas obedientes, la escuela formaba personas obedientes. Si necesitaba esas personas que solo siguieran instrucciones, eso era lo que enseñaba la escuela, que las personas solo siguieran instrucciones. Ahora, si miramos en el caso de Colombia, también encontramos una historia muy interesante. Como lo menciona Pérez e Barraga, la educación ha pasado por muchos cambios, por muchas transformaciones. Tenemos desde una educación muy influenciada por la religión hasta modelos que buscan ser inclusivos. Pero aquí hay algo muy importante. No todos podían estudiar. Muchas personas, especialmente desde las zonas rurales o con menos recursos, simplemente no tenían ese acceso a la educación. Y eso hace parte y eso nos hace pensar algo muy fuerte. La educación también ha sido excluyente. Y aunque hoy ha mejorado mucho, todavía vemos esas desigualdades reflejadas en muchos contextos. Entonces, cuando entendemos todo eso, uno se queda pensando, y bueno, sí, la educación ha cambiado, pero lo suficiente, porque hoy en día hablamos de innovación, de participación, de ese aprendizaje significativo, pero en la práctica muchas veces seguimos haciendo lo mismo de antes. Clases donde el docente habla todo el tiempo y el estudiante solo escucha. Clases donde lo importante es responder bien, pero no necesariamente entender. Y ahí es donde hay un problema, porque el mundo ya no es el mismo. Hoy necesitamos personas que sepan pensar, que sepan comunicarse, que sepan responder problemas, no solo personas que memoricen. Y entonces aparece una pregunta que de verdad es muy importante. ¿Para qué estamos educando? ¿Para cumplir un programa? ¿Para pasar un examen? ¿O para la vida? Y cuando uno se hace esa pregunta, empieza a ver la educación de otra manera, porque ya no se trata de solo enseñar contenidos, sino de formar personas, personas con pensamiento crítico, con voz. Y justo aquí es donde aparece algo que a mí en lo personal me parece muy poderoso, que es la pedagogía crítica. Mira, esta es una idea muy bonita porque cambia completamente la forma de ver al estudiante, ya que el estudiante deja de ser ese alguien que solo escucha y se convierte en alguien que piensa, que pregunta, que opina, que cuestiona,
que participa. Autores como Maldonado explicaban que la pedagogía crítica busca formar personas conscientes, personas que entiendan su realidad y que puedan transformarla. Y eso es algo muy grande, porque ya no estamos hablando solo de aprender, estamos hablando de transformar. Y claro, eso también cambia como en nuestro rol como docentes. Ya no somos los que tenemos todas las respuestas. Ahora somos quienes acompañamos en el proceso, quienes guían, quienes orientan, quienes escuchan, quienes hacen preguntas, quienes generan espacios para que el estudiante sea capaz de participar. Y esto implica algo muy importante, que es confiar en el estudiante, dejarlo que hable, dejarlo que se equivoque, dejarlo intentar, porque muchas veces en el error es donde más se aprende. También implica entender que todos aprenden diferente, que no todos van al mismo ritmo, que no todos entienden igual. Y no, y eso no es un problema, eso es una oportunidad para hacer una educación más humana, más inclusiva, más real. Y lo más bonito de todo esto es que hoy en día muchas de esas ideas ya se están viendo en las aulas, cuando dejamos que los niños participen, cuando aprendemos a través del juego, cuando hacemos preguntas abiertas, cuando escuchamos sus ideas, estamos cambiando la educación. Pero también hay algo muy real y es que no todos los niños llegan con la seguridad para participar. En mi experiencia como docente, he visto que algunos niños todavía sienten miedo, miedo a equivocarse, miedo a hablar, miedo a que los demás se rían. Y eso es algo que a veces no vemos, pero está ahí. Entonces, en mi aula yo trato de hacer algo muy importante, que es llenarlos de seguridad, decirle que no pasa nada si se equivocan, que equivocarse está bien, que nadie se va a burlar de ellos, que lo importante no es hacerlo perfecto, sino intentarlo, porque para eso venimos a la escuela, para aprender. Y aprender también implica equivocarse. Poco a poco, cuando ellos se sienten seguros, empiezan a participar, a levantar la mano, a hablar sin miedo, y ahí es cuando uno entiende que enseñar no es solo explicar, es también acompañar emocionalmente, es dar confianza, es crear un espacio donde el estudiante se sienta tranquilo y pueda ser el mismo. Y en la educación esto es algo muy importante porque estamos formando no solo estudiantes, sino personas. Y para ir cerrando este espacio, quiero invitarte a que te quedes con una idea que aunque suene sencilla, tiene un significado muy profundo. La educación no se trata de solo transmitir conocimientos, es una oportunidad para transformar vidas. Y cuando entendemos esto, nuestra forma de enseñar cambia, porque dejamos de ver al estudiante como alguien que solo debe de aprender y empezamos a verlo como una persona que tiene emociones, que tiene miedos, que tiene sueños y con una forma única de aprender. También entendemos que enseñar no es solo explicar un tema, es acompañar procesos, es tener paciencia, es escuchar, es motivar, es creer en el otro, incluso cuando el mismo no cree en sí. Y es eso, es algo muy poderoso, porque a veces una palabra de un docente, una frase de apoyo, un tú puedes, puede marcar la vida de un estudiante para siempre. Y ahí es donde realmente está el sentido de nuestra labor, no solo en lo académico, en enseñar contenido, sino en lo humano. Hoy más que nunca necesitamos una educación más consciente, más inclusiva, más cercana, donde el estudiante no tenga miedo a equivocarse, sino que entienda que equivocarse también es parte del camino, es parte del proceso, porque nadie aprende sin intentar y nadie crece sin equivocarse. Entonces, como docentes, tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos una oportunidad y la oportunidad es hacer que nuestras aulas sean espacios seguros, espacios donde se pueda pensar, espacios donde se pueda sentir y donde se pueda aprender de verdad. Y ahí es donde te dejo con esta reflexión. ¿Qué tipo de docente quieres ser? ¿Uno que repite o uno que realmente transforme? Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Gracias por escuchar y por permitirte reflexionar conmigo. Nos encontramos en una próxima ocasión en Voces Pedagógicas. Un abrazo.